Sé lo que piden y sé que es intolerable, decía el varón socialista Emiliano García Paje hace unas pocas horas, refiriéndose a las exigencias de Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. Sé lo que piden, pero sé que es intolerable. No quiso ir mucho más allá, Emiliano García Paje, pero queda claro que además de la amnistía, que de por sí ya es intolerable, Puigdemont está pidiendo más cosas, como por ejemplo el reconocimiento de la nación catalana. En esto, por cierto, va de la mano del PNV. Ambos partidos son primos hermanos ideológicamente. De hecho, el presidente de la formación nacionalista vasca fue a visitar a Waterloo a Puigdemont a mediados de septiembre y allí hablaron de las exigencias sobre la posible investidura de Pedro Sánchez, que estaba entonces aún en el horizonte. No es casual que el PNV también pida el reconocimiento de Euskadi como nación. Van de la mano, como digo, en las exigencias a Pedro Sánchez y tenemos por delante toda una laberinto hasta la investidura. ¿Será capaz Sánchez de hacer todas estas cesiones que le están pidiendo, además de la ya de por sí inconstitucional amnistía? Lo veremos ya muy pronto porque se empieza a acabar el plazo, queda menos de un mes, el 27 de noviembre finaliza ese plazo para la investidura de Pedro Sánchez y hasta entonces podemos ver cosas que no nos imaginábamos. Veremos en qué acaba esto, la investidura está difícil, pero la anomalía que tenemos en España es que tenemos un presidente como Pedro Sánchez dispuesto a casi todo. Estamos en la tertulia de Es Política. Hoy nos acompaña Alberto Sotillo, sociólogo, periodista también. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí. Con mucha actualidad. Marta Gómez Montero, también periodista, hoy nos acompaña en Es Política. Marta, ¿cómo estás? Pues estupendamente. Muy buenos días. Euforia en el PSOE y Sumar, bueno, pues por un pacto que ya era previsible. Es decir, nos están vendiendo aquí el oro y el moro cuando, evidentemente, según también como me confirmaron fuentes de PSOE y Sumar, pues ya venían forjando el pacto, que estaba maduro, ¿no? Desde hacía semanas. Lo que faltaba, Alberto, era esa cifra, el 37,5 horas semanales de reducción de jornada laboral, que era lo que estaba encallando un tanto la negociación entre PSOE y Sumar. Pero desde luego, bueno, una euforia contenida, evidentemente, porque hace falta el veredicto final de Puigdemont, pero hay euforia en PSOE y Sumar, ¿no? Sí, bueno, la prueba evidente es que, aunque parezca mentira, les costó un poquito más de la cuenta. Algunos eurodiputados estuvieron hasta altas horas de la noche, no sé, porque algunos asesores tuvieron que volver de donde estaban esa misma noche para intentar cerrar algunos flecos. Quiero decir que, o sea, que atañía incluso a personas que no estaban directamente en la negociación. O sea que sí, es verdad que, hombre, que no nos ha sorprendido mucho. La sorpresa, la noticia hubiera sido que PSOE y Sumar no hubieran llegado a un acuerdo y que fueran incapaces de gobernar y que dijeran, mira, da igual Junts, da igual Puigdemont porque nosotros no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, sorprende básicamente poco. Pero sí que está bien, sí que es una estrategia inteligente por parte del PSOE y Sumar, una vez dada la pantomima, el hecho de hacer una propuesta sobre políticas sociales. Yo creo que eso es inteligente, es decir, pues frente a toda la habladuría de amnistía, pues nosotros vamos a decir una serie de propuestas que son muy tipo Errejón, que tienen mucho calado, es decir, que los medios las compran bien y la sociedad, que es trabajar menos y vivir mejor. Coño, pues guay, claro, efectivamente, por supuesto. Marta, pero medidas, como decía Alberto, intervencionistas, ¿no? Lo siguiente, ya ahora cortar hasta los viajes en avión que proponen de menos de 2 horas y media. Es decir, la reducción de la jornada laboral que los empresarios, la patronal, pues ya ha avisado que puede, evidentemente, afectar a la competitividad de las empresas españolas con respecto al resto del mundo. Marta. Bueno, yo, si me permites, empezaré por un querido Hugo, porque si no empezamos yo después de ese empacho empalagoso de ayer, querido Hugo, tengo que decir que yo creo que, bueno, para empezar un poco por líneas generales muy rápido, yo más que euforia, yo lo que veo es una euforia impostada. Impostada en el sentido de que, bueno, que todo esto al final se va a quedar, como ha dicho el señor Feijóo, en papel mojado porque la llave la tiene Puigdemont. Entonces, bueno, todo esto se va a quedar en papel mojado. Y yo creo que más allá del titular de las 37 horas y media, que yo creo que es muy llamativo y da para un gran titular, porque al final aquí lo que se trata, tenemos un gran problema de productividad y yo creo que da igual trabajar 40 que trabajar 37 horas y media si se solucionara ese problema de productividad. No creo que eso de estar atado a una mesa con una bola
10 horas en vez de 5 si eres más productivo. O sea, que eso no es el problema. El problema que yo puedo ver ahí es que al final son menos horas, pero por ejemplo las cotizaciones no bajan, con lo cual los empresarios van a tener que seguir pagando las cotizaciones como si hubiera no baja las cotizaciones, que sería lo justo. Ahí luego tampoco hay una subida de impuestos a los empresarios, pero sí que se cambia la forma de... Se van a aplicar los impuestos sobre la base de cotización, no con lo que al final se queda el empresario después de pagar 1000 cosas, con lo cual acaban perdiendo. Me parece que se haya hecho sin consenso de los agentes sociales, de los sindicatos y especialmente de los empresarios, que son los que al final pues tienen que luchan por esa productividad y también por tener empleados. Aquí no, eso de que se les pinta como unos malévolos que quieren despedir, en absoluto. Lo que quieren es que vaya bien su negocio. Y luego, bueno, pues qué decir y termino de esa maravillosa, cómo se ha expresado. Yo pediría que en el tema del puente aéreo y de los vuelos, que por favor, yo si voy a un sitio y no me sé expresar en una radio, en una tele, ahora mismo aquí, pues es que no me volverían a llamar. Yo le pido a la señora vicepresidenta del gobierno que cuando lo contó al revés de cómo era, ha tenido que salir ya esta mañana la vicepresidenta, la ministra Montero a explicarlo, y es que AENA ha perdido muchísimo dinero. Entonces, que se lo aprenda un poquito, ¿no? Que lo exprese bien, que es toda una vicepresidenta del gobierno, aunque sea en funciones. Pero bueno, lo recuperará ahora el dinero. Quiero decir que una vez explicado, ahora también a buen entendedor. Ya, bueno, pero con eso no se juega, Alberto. Entendíamos lo que quería decir. Ahora es una propuesta. Bueno, algunos. Sí, hombre. Algunos, tú que eres muy listo. Porque lo que dijo textualmente es que se iban a prohibir los vuelos de menos de 2 horas y media. Ya, bueno, pero lo que dijo la vice, como le llamó. Es verdad que se estaba trabajando mucho en la idea de que, hombre, si hay un sustituto de vuelo, pues que se coja el tren y favorecer el tren. Pero bueno, es verdad que estoy completamente de acuerdo. Tienes que salir por lo menos a explicar las cosas que se entiendan, que es tu labor, porque eres político, tienes que hacerlo. Ahora bien, son propuestas de gobierno. Luego, evidentemente, se valorarán con los agentes sociales, con los empresarios, con todo. El PNV que no le ha gustado nada. Sí, probablemente ni siquiera salgan. Pero es esencial el relato para el Partido Socialista. Y el relato es, vamos a ceder ante Puigdemont hay un fin superior, un fin ulterior, que es la mejora de la vida de los españoles. Es decir, ¿qué justifica la amnistía? Bueno, por un lado sí que vamos a pacificar Cataluña, pero no se lo cree nadie, pero para mi ciudadano de Extremadura, de Andalucía, de Burgos, lo que le tengo que decir es pacto con Puigdemont porque a cambio mejoro la vida de los españoles. Y ese es el relato de ayer. Es decir, esto es lo que vamos a hacer. Estas son las políticas sociales. Porque Puigdemont, bueno, no tenemos más remedio, pero este es el motivo. Entonces ese es el relato de la justificación. Ese es el motivo de la euforia de ayer, de hoy y de todos estos días. Es que esto es cambiar España. Esto es lo bueno para los españoles. Bueno, pero lo que hace falta aquí finalmente es el voto afirmativo de Junts, el voto, por tanto, afirmativo de Puigdemont. Ayer hubo ese resultado, ¿no?, que conocimos todos del Consell de la República, que encabeza Puigdemont. Si bien es cierto que fue un anónimo quien puso encima de la mesa esa pregunta, votó un porcentaje mínimo de los que supuestamente conforman o están registrados en ese Consell de la República, que son unas 90.000 personas, según dicen, pero en todo caso, ese porcentaje de personas que votaron dijeron que no a permitir la investidura de Pedro Sánchez, por tanto, a bloquear la investidura de Pedro Sánchez. Y es, insisto, un organismo que encabeza a Puigdemont. Marta. A mí me dicen, evidentemente, el porcentaje es muy chiquitito, claro. Además, él, por otro lado, un 4%, pero también recordamos que la llave de la Moncloa tiene un partido que ha obtenido un 1,6% de los votos en las últimas elecciones, el 23 de julio, con lo cual, pues aquí los porcentajes muy chiquititos, a la hora de la verdad, pueden tener mucho peso. A mí me dicen gente de allí, de Cataluña, que tengo, ahí tengo gente que me informa de los pasos de Puigdemont, me dicen que no tiene mucha relevancia, pero no sé, yo fíjate que no teniendo mucha relevancia en Puigdemont y que evidentemente, como no es además vinculante, no va a ser lo decisivo, pero él siempre cuenta eso, que él lo que va contando y se encarga de transmitir es que él lo que quiere es volver a su pueblito de
pueblecito de esa maravillosa provincia que es Girona, Sí. como la llamen, y tomarse una cerveza sin que le llamen butifler. Entonces, evidentemente, pues esa parte ahí, que es evidentemente la más radical, la que han creado ellos. Tú creas monstruos y luego, pues eso, Exacto. quieres que no te devoren. Entonces, bueno, pero también hay muchas presiones, eso está por un lado. Luego hay otros. Me contaban ahora que por eso tardé un poquito más no sé si me contaban ahora que también ahí están presionando muchísima gente para que haya acuerdo, está presionando entre otros Artur Mas, ahí hay mucha gente que, porque no solo la amnistía, y vamos, que la amnistía no es solo que pueda venir Claro. Puigdemont y que los CDR pues no, si están dentro, no, es que aquí hay, no se me ve, pero está la pela, aquí hay fianzas, aquí hay gente que tiene cosas embargadas, entonces ahí también esos están presionando mucho a Puigdemont para que diga que sí. Entonces, bueno, pues evidentemente Claro. algo le influirá, pero hay muchísimas presiones por todos los lados y bueno, en esta opacidad que tenemos, pues aunque yo pienso que va a haber investidura y hay divisiones contrarias, y hay quien dice, a lo mejor ahora el compañero nos puede un poco también ilustrar, que también lo que se presentó ayer puede ser también un inicio de programa electoral si hay repetición, pero yo soy de las que sostiene que bueno, que se va a hacer lo indecible para que no haya repetición, porque tendría muchas papeletas Feijóo, ahora que ya han escarmentado de muchos errores, para poder hacerse con la presidencia del gobierno. Pero al final, pues Puigdemont es un poco el oráculo de Puigdemont, pues debe ser muy difícil de descifrar. Bueno, Puigdemont, una persona muy imprevisible y desde luego, como bien decía Marta, desde el Ferraz, desde incluso fuentes del gobierno, total silencio, Alberto. O sea, es decir, esa transparencia que decían que iba a haber, que íbamos a contar todo cuando se fuera haciendo, es decir, llevamos ya más de 2 semanas desde que el rey le otorgó el mandato a Pedro Sánchez de incurrir en una investidura y silencio sepulcral, silencio absoluto. Ahora sí que hablan de la primera semana de noviembre, de los primeros 7 días, dicen por ahí el 6 de noviembre, yo lo veo muy difícil, desde luego no es una fecha fija de momento, pero veo que lo van a marear a Pedro Sánchez, sus socios, hasta el final. Está Armengol preocupadísima, llamando a Pedro Sánchez todos los días, que tiene que ser ya, y no sabe cómo hacerlo. Yo recuerdo de todas formas cuando fue la CUP, ¿no?, que empató a votos, eso sí que era maravilloso, lo de empatar a votos para que luego decida lo que quiera, ¿no?, por estas cosas de las votaciones, que puede tener un pequeño componente, que es presionar. Oye, mira, es que mis bases me están diciendo que ahora mismo así no puedo, ¿no? O sea, que sea un porcentaje pequeño, pero es un mensajito de estrés. Oye, mira, Pedro, vas a tener que dar un poquito más. Pero lo que no dices, lo convocó, ¿eh? Él no convocó esta bueno, votación, por eso ves que un anónimo. estoy contigo, pero que él no lo... Sí, él no, pero oye, convocar... Bueno, yo es que es verdad, a veces es verdad. pienso mal, Sí, haces bien. y me salen estas cosas. Pero lo cierto es que Pedro Haces Sánchez bien. además se presentó a las elecciones con un mensaje constantemente repetido que era: hemos tenido muchos problemas por no explicar las cosas. Si las hubiéramos explicado, ganaríamos. Bueno, pues se le ha olvidado, ha sido pasar el 23J y ya esa cosa de que perdía porque no lo explicaba, no sé dónde se ha quedado, y es para decirle, oye, pero ¿no te acuerdas que lo importante era explicar, que la gente entendería perfectamente todo? Pues eso se le ha pasado por completo. Y fíjate, van a someter a votación dentro del Partido Socialista, supuestamente, el acuerdo con Sumar. ¿Someterán a votación la amnistía? No, Pues pero... no. Pero es diferente, ¿eh? No, claro que es diferente. No, pero es diferente. Deberían haber ido con ello a las elecciones, pero sí que en los estatutos del Partido Socialista, vamos, el rollo, pero es así, te obligan a votar un acuerdo de gobierno te obligan a votarlo, pero no te obligan a votar, o sea, como va a entrar en el gobierno Claro. Sumar, es obligatorio. Lo otro no es obligatorio. Recuerdo por motivos personales, históricos, Claro. muy personalmente a Pedro Sánchez presentarse a las primarias diciendo todas las decisiones relevantes del Partido Socialista serán sometidas a la valoración de la militancia. Todas las decisiones relevantes. Entiendo que una amnistía es una decisión relevante. Sí.
Es que estamos, como decías tú antes, que se le olvidó lo de la transparencia, Claro. estamos, como son palabras tan parecidas, estamos entre la amnistía y la amnesia, ¿no? Estamos Sí, ahí. exacto. Sí. Pero, Si me Se lo permitís la olvida bro- si me siempre, pero permitís siempre se la lo olvida por ironía. el mismo lado. pero esto, a nivel ya de periodistas, esto no es un moco de pavo. Yo ayer estaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y hubo periodistas que se quejaron por la reducción sistemática de las preguntas o de los turnos de preguntas que se pueden hacer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es decir, cada semana van reduciendo. O sea, si antes eran 10, ahora son 4 turnos de pregunta. Allí, Yo es que no sé por qué vais. En el acto, bueno, porque luego hay corrillos. Pero en el acto, después de presentación o de la firma simbólico entre PSOE y Sumar, entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, no se permitió preguntas. Es decir, creo que estamos ya en una deriva bastante que nos está obstaculizando, dificultando el trabajo de los periodistas. No sé cómo lo ves. Y si me permites, antes de que hable Alberto, que eso también lo conocerá él de muy primera mano, se lo habrán contado, lo que eran antes los que, evidentemente, que no nos dejen cada día más, nuestra labor está mucho más restringida, lo que eran antes los comités federales del Partido Socialista en su día, es que te pasabas ahí un día entero, nos íbamos a hablar de enfrente, y ahora lo que son los comités federales, que bueno, es la paz del cementerio. Sí, es absolutamente, pero porque todo se ha perdido en el mismo lado. Las ruedas de prensa de un Consejo de Ministros eran los periodistas exigiendo al portavoz del gobierno que contara cosas. Y ahora es todo lo contrario. Ahora es los portavoces exigiendo a la prensa lo que sí se puede preguntar, lo que no se puede preguntar y de lo que van a hablar. Vamos, es una comparación. No es eso, es que los políticos de antes eran mejores. No, los políticos de antes estaban más exigidos. Por lo tanto, tenían que ser un poco mejores. No es que fueran naturalmente mejores, pero si a un periodista no le respondías y te destrozaba, pues te destrozaba. No es como ahora de ¿cómo has podido pasar esto? Te llamo y te vuelvo a rellamar y todo esto te doy una exclusiva a cambio de que no saques esto. O sea, ese chanchulleo es desastroso. Bueno, vamos a continuar con la otra parte del acuerdo de PSOE y Sumar, y es la parte de Podemos. Ada Colau ya criticó, la alcaldesa de Barcelona, ya criticó a Podemos pues por querer hacerse notar, dijo textualmente, porque si no, bueno, instándole a que cumpla el acuerdo que Sumar pactó con el PSOE, dijo Ada Colau, porque si no lo cumple, Podemos tampoco tendrá todo el retorno que tiene en materia económica. Eso es lo que dijo Ada Colau y Pablo Iglesias, que sigue siendo, digamos, el dirigente de Podemos en la sombra, por detrás, inspector, podemos decir, pues replica a Ada Colau y le acusa de frustración autoritaria y pide respetar la autonomía de Podemos dentro de Sumar. Bueno, pues una guerra interna también dentro de Sumar, Marta. Sí, pero vamos, una guerra interna que evidentemente no va a influir en la investidura si hay investidura porque ellos van a votar. Vamos, solo faltaba que votaran los cinco de Podemos impidieran la investidura de Sánchez. Pues no, no lo van a hacer. Pero van a ser la China en el zapato, vamos, el pataleo va a ser continuo. Ahí hay, porque ni les informaron del acuerdo, lo cual a mí también me parece, yo entiendo que se sientan completamente humillados, porque al final salió de Podemos, que oye, a mí no me gusta mucho Podemos, pero me parece, te quiero decir, te puede gustar más, que es lo que quería decir, te puede gustar más o menos un partido, pero ahí Pablo Iglesias tuvo un papel determinante en que podemos llegar a tener los resultados que tuvo y les han tirado, a esto sí que les han tirado no como al PNV, a esto sí que les han tirado como un cleaner, vamos, que los cleaners tienen más dignidad a la hora de tirarte a la papelera, entonces no me extraña el enfado, están muy atados de pies y manos porque incluso Yolanda Díaz, que no da puntada sin hilo, cuando llegaron al acuerdo Sumar Podemos blindó hasta económicamente el pacto porque perderían el 15 o el 25%, no me acuerdo cuál es el porcentaje que tienen. Económicamente también perderían si en alguna votación se desmarcan, ¿no? Rompe la disciplina de voto, con lo cual les queda, pues eso, ya tenemos Yolanda, la líder laborista, y ellos Podemos defendiendo las esencias de las esencias, pero vamos, haciendo mucho daño, como lo hacen, por ejemplo, en la política exterior, que ahí eso mira qué trascendencia ha tenido con la Embajada de Israel, etcétera, etcétera, pero no les queda más que el recurso al pataleo porque están atados de pies y manos. Alberto, tú también quien a hierro mata, al final, fíjate. Alberto, tú también ves imposible entonces que acaben obstaculizando o al menos dificultando la investidura de Pedro Sánchez. Desde el PSOE por lo menos están completamente tranquilos. Ayer hablaba con personas relevantes del Partido Socialista y uno me contestaba, pero tú me ves intranquilo cuando le preguntaba por si Podemos pues, podía obstaculizar. Pues ¿Tú me ves intranquilo?
evidentemente no están intranquilos. Duermen por la noche. No te fíes tampoco de esas cosas de tú me ves bien, no te fíes porque son expertos en mentir precisamente en esas cosas. Ahora, estrés ninguno, es tan fácil. Bueno, es que, o sea, la lucha de Podemos es por existir. Tienen que seguir existiendo. Imagínate unas elecciones en las cuales se tienen que repetir porque Podemos le da la mayoría a PP y Vox. Pues se acabó la existencia de Podemos, por lo tanto está entre la espada y la pared, no tiene una posición real de negociación y, como bien decía Marta, tampoco por la parte económica, porque si no aceptan el acuerdo, directamente no es que desaparezcan, es que están en una bancarrota. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, son casi 4 o 5 millones de euros de deuda, que no tienen forma humana de pagarlo porque ni siquiera están en las instituciones. Tienen que asumirlo, tienen que aceptarlo, sí. Ahora, seamos justos, y con todo lo malo que ha hecho Podemos y todo lo malo que ha hecho Pablo Iglesias, sí que es verdad que Pablo Iglesias integró muy bien a Izquierda Unida y al Partido Comunista cuando estaban hundidos económicamente y los salvó y los integró. Y ahora, oye, la respuesta ha sido la contraria. Yo entiendo la inquina que tenga Pablo Iglesias porque, lógicamente, a una persona que la has salvado ahora te está humillando. Bueno, pues... y son todo gracias a él. Claro. Yo lo entiendo perfectamente. Así que, pero bueno, malas jugadas, un chalet. La política, esa es la política. La política es así de dura. Nos hemos ya quedado sin tiempo. Alberto Sotillo, sociólogo, periodista. Marta Gómez Montero, periodista. Muchas gracias por acompañarnos. No, qué cortito se me ha hecho. Un placer, sí. Un placer. Estamos con Rafael Núñez Huesca, aquí en Es Diario, en el programa Es Política. Él es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Rafael, ¿cómo estás? Un placer. Encantado de estar con vosotros, Hugo. Encantado de estar con Es Diario y contigo en particular. Un placer. Vamos a ir a lo importante. Evidentemente están las negociaciones entre PSOE y Sumar, si va a haber o no gobierno, hablaremos a continuación, pero a mí ya como ciudadano español, ya no solamente como periodista, me preocupa que desde la convocatoria de elecciones, es decir, de finales de mayo, ya hace unos cuantos meses, pues que el Congreso esté paralizado, es decir, que no haya sesiones de control al gobierno. Por mucho que digan que están en funciones, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice claramente que el estar en funciones no exime de ese control al gobierno en el Congreso. Está paralizado el Congreso. Segundo, fecha de investidura. Desde el PSOE ya dicen claramente que van a ser ellos los que van a poner la fecha de investidura y no la presidenta Francina Armengol, como lo marca el reglamento del Congreso. Me parece muy preocupante cómo se está retorciendo, en este caso, el poder legislativo en España, Rafael. Diría el presidente del gobierno, ¿y quién controla el Congreso? ¿Y quién controla la Fiscalía? ¿Y quién controla el Constitucional? ¿Y quién controla el Consejo General del Poder Judicial? ¿Y quién? Es decir, estamos en una deriva peronista. Esto significa que al contrario de lo que pretendía Pablo Iglesias, nadie va a saltar los cielos, pero la degradación se está produciendo de manera progresiva, de manera más lenta, de manera que ellos piensan que no habrá una reacción en contra. Hay una ley física que dice que toda presión sobre un objeto, ese objeto la repele con la misma presión, la misma fuerza. Ellos lo que están tratando de lograr es que no haya una reacción, que la deriva, la degradación democrática del país se produzca de manera lenta, solapada, silente, pero la oposición, el Partido Popular principalmente, está precisamente para denunciar que lo que está ocurriendo en España es una anomalía democrática. No es normal que el Congreso de los Diputados lleve tantas semanas con los diputados, con los 350 diputados amordazados. No es normal que el presidente del Gobierno se refiera a la Fiscalía como su juguete particular, su herramienta. No es normal que el presidente del Gobierno tenga al Tribunal Constitucional absolutamente controlado como lo tiene y actúa, de hecho, con la tranquilidad que le supone saber que el Constitucional tragará con todo o con casi todo lo que él proponga. Estamos asistiendo a un proceso inédito en la historia reciente de España. Yo te confieso, Hugo, que estoy muy preocupado con lo que estoy viendo en los últimos días, en las últimas semanas y en los últimos meses en España. Ya no solo desde el punto de vista institucional, que es a lo que tú te referías, la anomalía de mantener cerrado la herramienta de control democrático. Bueno, y las juntas de portavoces, las reuniones de la mesa del Congreso, o sea, todo está paralizado. Todos los contrapesos que tiene un ejecutivo en una democracia liberal hoy están bloqueados. Esto no es normal.
Hay que decirle a los españoles que esto no ocurre en el resto de países de la Unión Europea. Esto ocurre en países de otras latitudes, pero esto ni ocurre en Europa ni ocurría hasta hace bien poco en España. Y tenemos que denunciarlo. La situación es muy preocupante desde un punto de vista de la degradación institucional, pero también desde un punto de vista político. No es normal que hace solo 5 años Pedro Sánchez anunciara que tendría problemas de insomnio caso de pactar con Podemos y hoy se pacte de manera tan visible, tan, en fin, con esta normalidad. Se está blanqueando a la extrema izquierda, se está blanqueando al separatismo, se está blanqueando a los grupos proetarras que no condenan la violencia en el País Vasco. Estamos no solo en una deriva institucional, sino también en una degradación de tipo moral y político. Y claro, el siguiente paso, evidentemente, es lo que va a ocurrir en España, que es la pregunta que nos hacemos todos los españoles, ¿no? Parece que desde el Partido Socialista pues tienen ese optimismo, ¿no?, de que van a conseguir la investidura, pero lo cierto, por mucho pacto simbólico y público que hagan entre PSOE y Sumar, entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, que era ya lo esperado, lo esperable, falta, digamos, lo que decida Puigdemont, porque aquí quien decide la investidura, literalmente, es Carles Puigdemont. Hablábamos, Hugo, hasta hace 30 segundos de la excepcionalidad española, de lo anormal de nuestra situación. Bueno, pues un ejemplo más de la anormalidad española es que la gobernabilidad del país depende de un prófugo de la justicia que persigue ese mismo país. Es que esto hay que repetirlo, porque la izquierda tiene el objetivo de normalizar a base de elevar las apuestas, la ventana de Overton en términos sociológicos, que el público, los españoles, acaben aceptando asuntos que solo unas semanas antes eran impensables. Ocurrió con los indultos, ocurrió con la derogación del delito de malversación, ocurrió con los pactos con Podemos y están tratando que ocurra con la ley de amnistía y con otras muchas cosas. Y tenemos que insistir desde la oposición y desde los medios libres, como vosotros, que esto es una excepcionalidad política, que el Congreso tiene que estar abierto, que los medios tienen que poder preguntar, que la oposición debe poder ejercer su papel de control y fiscalizador del gobierno. Y hay que decirlo, y hay que insistir, porque si no, dentro de poco nos podremos arrepentir. Y además también estamos viendo las consecuencias, digamos, de un gobierno que está más preocupado pues, por los sillones, por repartirse, por poner, digamos, a más de 10 partidos, porque si desgranamos, no Sumar es una aglomeración de más de 10 partidos políticos y evidentemente cada uno tiene pues sus pugnas, sus consignas, etcétera, y las consecuencias las estamos viendo. El paro alcanza niveles de pandemia. Tal cual así, es decir, el paro subió en casi 100.000 personas en este último mes y lo que estamos viendo es eso, un retroceso muy importante a nivel económico, incluso también, si ponemos encima de la mesa, por las medidas, ¿no?, que presentó Yolanda Díaz en el día antes de ayer, pues también nos preocupa. De hecho, también preocupó a AENA, que perdió 615 millones de euros en la bolsa. O sea, vamos, ¿cómo valoras cómo va la economía en España? Es que hasta ahora hemos hablado, Hugo, de la situación alarmante desde un punto de vista institucional, de lo degradado que está el escenario político, pero desde un punto de vista material o económico la situación no es mucho mejor. Claro. Tenemos a la vicepresidenta del Gobierno, que ha sido entronizada por muchos sectores sociales y muchos medios de comunicación, como la esperanza de la nueva izquierda, y es una señora que mantiene el paro juvenil español en el más alto de la Unión Europea. Estamos cerca de niveles, en cuanto a paro juvenil, de niveles de Palestina. Es decir, aspiramos a ser Dinamarca, pero al menos desde un punto de vista del desempleo nos parecemos más a Palestina, al menos en lo que concierne al paro juvenil. Muchos españoles se echaban las manos a la cabeza al comprobar que los argentinos votaron hace pocos días al ministro de Economía, que había llevado al país a un 140% de inflación. Exacto. Bueno, pues es que en España la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Empleo no tiene una hoja de servicios mucho mejor
que Massa, el candidato argentino, y ha obtenido unos muy buenos resultados electorales y está en disposición de exigir a Pedro Sánchez toda una serie de prerrogativas. El caso parecido es el de Irene Montero, que es también una señora que va dando lecciones morales cuando bajo su ministerio se están produciendo los índices más altos de agresiones sexuales en la historia reciente de España. Es decir, es que al margen de los discursos políticos y la moralina que destilan, los resultados son catastróficos. Es que no solo sus ideas son perniciosas, es que gestionan muy mal. Pero la pregunta es, ¿por qué le sigue votando? Es decir, seas de derechas, o es mi modo de ver, esto ya es opinión personal, seas de derechas o seas de izquierdas, los datos son objetivos. Es decir, que el desempleo haya crecido en casi 100.000 personas en este último mes es un hecho objetivo, es un dato que se puede comprobar y contrastar y seguramente que, por desgracia, muchas familias en España lo estén sufriendo. Es decir, que tengamos al final una pérdida de competitividad o una pérdida de inversión extranjera en España es un hecho objetivo que se puede contrastar y ver. Pero ¿por qué se siguen aplaudiendo o apoyando a personas que han hecho una gestión notoriamente mala, en este caso a nivel económico? Bueno, en realidad la respuesta que te voy a dar, Hugo, es una respuesta subjetiva, pero que sirve para cualquier elección en cualquier lugar del mundo. Y es que el ser humano no vota, sus decisiones políticas no tienen que ver, en muchos casos, yo diría que en la mayoría de los casos, con los hechos fácticos, con lo comprobable, con lo objetivable. El ser humano se mueve por medio de emociones, de relatos políticos. Hay un dogma que sale a pasear de vez en cuando según el cual dato mata relato. No es verdad. El relato mata al dato. El relato se impone en muchas ocasiones y el dato deja de tener relevancia cuando un discurso bien armado desde un punto de vista emocional, sentimental o moral tiene prevalencia. Y la izquierda, hay que decirlo, y también los separatistas, son extraordinariamente hábiles en el diseño y la puesta en circulación de este tipo de relatos. No hay que perder de vista que en las últimas elecciones el marco mental en el que se dirimieron las elecciones tenía que ver con el auge de la extrema derecha y una parte muy importante de la población votó aterrorizada por creer que el fascismo asomaba por los Pirineos y España iba a convertirse en una suerte de régimen musoliniano. Y eso les sirvió, les funcionó. La gestión había sido catastrófica, se habían cruzado todas las líneas rojas. Pedro Sánchez había mentido o cambiado de opinión en infinitas ocasiones y, sin embargo, todo eso no fue suficiente para vencer el relato que la izquierda consiguió imponer durante la campaña electoral y durante los meses previos. De manera que no siempre, si el ser humano votara en base a hechos objetivos o verdades contrastables, probablemente las derechas o las tecnocracias ganarían siempre en todos los lugares del mundo. Pero por suerte o por desgracia, no es así. Rafael Núñez Huesca, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias, un placer tenerte aquí en Es Diario. Como siempre, un placer.